Aristóteles presentó un estilo de filosofía en directo contraste con la de su mentor Platón y estableció un acercamiento empírico que ha influido a filósofos y a científicos hasta el día de hoy. Aristóteles nació en Macedonia, 322-384. A diferencia de los otros dos grandes filósofos atenienses, Sócrates y Platón, Aristóteles no nació en Atenas, sino en Macedonia, en el noroeste de Grecia. Su padre, Nicómaco, era el médico del rey Amintas de Macedonia, y Aristóteles nació en Estagira, en la península de Calcídica, no demasiado lejos de la corte real. Es probable que pasase tiempo en el palacio con su padre y conociera a la familia real. Esta conexión con dirigentes macedonios tendría un papel importante en su vida futura. Tanto la madre como el padre de Aristóteles murieron cuando él era todavía un adolescente y fue su tutor Proxeno de Atarneo, un amigo de la familia casado con la hermana mayor de Aristóteles, quien se ocupó de su educación. Proxeno se dio cuenta de que aquel joven era un excepcional estudiante y cuando cumplió 17 años lo envió a Atenas para continuar con sus estudios en la Academia Platónica, que para entonces se había establecido como la escuela más importante de Grecia en el estudio de las matemáticas y de la filosofía. A Aristóteles le benefició mucho la atmósfera de erudición de la academia y demostró ser el estudiante más brillante de Platón. Este fomentaba el debate y el pensamiento original. Y Aristóteles empezó a darse cuenta de que no siempre estaba de acuerdo con las teorías de su mentor. A pesar de sus diferencias de opinión, los dos debieron de establecer una buena relación de trabajo y probablemente una amistad íntima, ya que Aristóteles permaneció en la academia hasta la muerte de Platón, unos 20 años después de la llegada de Aristóteles. Como principal filósofo de la academia, puede pensarse de que Aristóteles sería el sustituto más obvio de Platón al frente de la institución. Sin embargo, fue Espeusipo, sobrino de Platón, quien fue nombrado sucesor. Hay varias teorías que explican por qué Aristóteles no fue elegido. Algunos mantienen que fue porque su filosofía se había vuelto contraria a la de Platón, mientras que, según otros, fue debido a sus conexiones con Macedonia, en un momento en el que había fuertes sentimientos antimacedonios en Atenas. Fuera la razón que fuera, dejó la academia. Se sentía incómodo como macedonio en Atenas porque se fue con su compañero Genócrates a la corte de su amigo común Hermías de Atarneo, en Aso, cerca de la costa del territorio en el que hoy se encuentra Turquía. Los tres habían estudiado juntos en la academia y Hermías ofreció a Aristóteles un lugar para que continuara sus estudios. En todas las cosas de la naturaleza hay algo de maravilloso, decía Aristóteles. Mientras estuvo en Aso, Aristóteles desarrolló un gran interés por la biología, especialmente por la vida marina. Sus investigaciones en esa área reafirmaron su idea de que el conocimiento se adquiere a través de la observación empírica. Su estancia terminó cuando el rey de Macedonia, Filipo II, retiró sus tropas de la zona y dejó a Hermías a merced de los invasores persas. Aristóteles se puso entonces muy furioso con Filipo, y no era la primera vez que esto ocurría. Poco tiempo después de ascender al trono, Filipo había arrasado hasta los cimientos de Estagira, la ciudad natal de Aristóteles. El hombre es por naturaleza un animal político, decía Aristóteles.
Aristóteles huyó de Aso a la isla de Lesbos junto con su amigo Teofrasto, otro alumno de la academia. Juntos realizaron una clasificación exhaustiva de la fauna isleña, así como la fauna marina y de las plantas del Golfo de Cayoni. La hija adoptiva de Hermías, Pitías, también había huido a Lesbos, y poco después de llegar a la isla se casó con Aristóteles y juntos tuvieron una hija a la que llamaron también Pitías. Filipo de Macedonia estaba ansioso por reparar las relaciones con Aristóteles en el año 343 a.C., lo que invitó a su corte para que fuera el director de la Academia Real, entre cuyos estudiantes se encontraba su hijo Alejandro, así como otros hijos de familias reales. El filósofo finalmente accedió, pero solo después de que el Filipo se comprometiera a reconstruir la ciudad de Estagira. Aristóteles se quedó en Macedonia 8 años y durante 2 años enseñó al joven príncipe que se haría famoso en todo el mundo como Alejandro Magno. Aristóteles fue una influencia formativa para el joven, que continuó valorando sus consejos incluso después de convertirse en rey. Su relación, sin embargo, no era sincera. Aristóteles continuaba albergando rencor hacia Filipo y a su familia por la destrucción de Estagira y por atracción a Hermías, y los dos acabaron separándose a causa de su opinión sobre los persas. El filósofo consideraba bárbaros a los persas y quiso convencer de esto a Alejandro. Cuando éste ascendió al trono de Macedonia en el 336 a.C., tras la muerte de Filipo, se propuso con el apoyo de Aristóteles conquistar toda Persia. Y a lo largo de la siguiente década aplastó a sus enemigos en una serie de batallas decisivas. Más tarde, sin embargo, Alejandro tomó la decisión de establecer mejores relaciones con los persas e incluso adoptó medidas para integrar algunas de sus costumbres a la corte real y en el ejército, actos que Aristóteles no podía reconciliar con su propio desprecio hacia aquellos. Con el tiempo, Alejandro se volvió cada vez más desconfiado de los consejos de su maestro Aristóteles, sintiéndose decepcionado por ello. Abandonó a su alumno. La primera misión de Alejandro al acceder al trono fue extender su dominio a toda Grecia, por lo que Atenas pronto pasó a estar bajo el dominio. Aristóteles juzgó que entonces era seguro volver a Atenas y ya que tenía poco que hacer en la corte, dejó Macedonia con el beneplácito de Alejandro. Fundó una escuela en Atenas que rivalizó con la academia. Aristóteles eligió una parcela de tierra en una zona pública junto al templo de Apolo Liceo. Apolo, el dios del lobo, el que dio a la escuela su nombre Liceo. La parcela había sido un gimnasio o terreno para ejercicio y servía bien a sus propósitos, pues contaba con espacios abiertos para dar las clases al aire libre y para debatir con sus estudiantes mientras caminaban por los terrenos. Fue a causa de esta costumbre de dar las clases y establecer debates mientras caminaban por los peripatoi o paseos o senderos, por lo que los miembros de la escuela pasaron a ser llamados peripatéticos, de forma similar a la de las modernas universidades. El liceo no era simplemente una institución dedicada a la enseñanza, sino que era asimismo un centro de investigación, y los miembros de la escuela amasaron de forma colectiva una enorme colección de textos que conservaban en su biblioteca. Lo que distingue a una mente educada es ser capaz de examinar un pensamiento sin aceptarlo, decía Aristóteles. Aristóteles mismo contribuyó a la biblioteca del liceo con numerosos manuscritos. Los escribía en rollos de papiro, algunos de los cuales clasificó como esotéricos, es decir, para el público en general, y otros como esotéricos, es decir,
pensados para su uso exclusivamente dentro del liceo. Desgraciadamente, los textos esotéricos no han sobrevivido a lo que conocemos de la filosofía de Aristóteles. Proviene solo de 2 textos esotéricos, que a menudo están en forma de ensayos difíciles y densos, quizás pensados únicamente como notas para las clases. Estas notas fueron compiladas por numerosos estudiosos y ordenadas por temas en los volúmenes que conocemos hoy como la física, la metafísica, la ética, Nicomaquea, la política y la poética. Solo alguien por completo carente de sentido puede no darse cuenta de que nuestros caracteres son resultado de nuestras conductas, decía Aristóteles. Este periodo más productivo en la vida de Aristóteles, una época en la que consolidó todas sus ideas filosóficas, las puso por escrito y a través del liceo estableció una escuela de pensamiento aristotélico. Al mismo tiempo, su vida personal estaba llena de trastornos. Poco después de llegar a Atenas, Pitillas, su esposa, murió. Más tarde se casó de nuevo, esta vez con una mujer estagírata llamada Hérpilis, la cual, según algunos estudiosos, pudo haber sido esclava, con la que tuvo un hijo llamado Nicómaco. Mientras su relación con Alejandro se deterioraba más, Aristóteles se impacientaba con la arrogancia del emperador y sus extravagantes delirios. Alejandro, a su vez, se estaba volviendo paranoico y creía que todo el mundo conspiraba contra él. Incluso llegó a acusar a Aristóteles de querer asesinarle. A la muerte de Alejandro en el 323 a.C., lejos de sentirse más seguro, Aristóteles se vio aún más amenazado. El gobierno permaneció pro-macedonio de Atenas fue derrocado y creció el sentimiento antimacedonio. El hecho de ser macedonio y sus conexiones con la familia real y con Alejandro lo pusieron en el punto de mira. Se prepararon contra él una serie de cargos falsos de impiedad, pero antes de ser acusado huyó a casa de su madre en Calcis, en la isla Eubea, en el 322 a.C. Antes de partir dijo, en referencia a la ejecución de Sócrates, que no daría a Atenas la oportunidad de pecar 2 veces contra la filosofía. Aquel mismo año murió de una enfermedad estomacal. Fue el primer verdadero científico de la historia y el primero en enseñar de forma sistemática a sus alumnos, y su estatus como filósofo no tiene parangón.